Las mujeres policías más peligrosas en prisión, lista completa. En este vídeo, exploraremos la historia de algunas de las mujeres más peligrosas y temibles que alguna vez sirvieron como policías en los Estados Unidos, pero que, debido a sus crímenes, terminaron tras las rejas. Estas mujeres, que juraron proteger y servir, traicionaron la confianza de la sociedad y se convirtieron en figuras infames en la historia del crimen. Desde policías involucradas en delitos de narcotráfico, hasta aquellas que cometieron asesinatos escalofriantes, su historia es un recordatorio de que la corrupción y el crimen pueden acechar en cualquier lugar, incluso en aquellos que deberían velar por el orden. Acompáñanos mientras descubrimos la historia detrás de cada una de estas mujeres y los crímenes que las llevaron a la prisión. Caso número 1. Shannon Kepler, el asesinato de Jeremías, 2016. Shannon Kepler, una exoficial de policía de Oklahoma, fue condenada por el asesinato de Jeremías, un joven de 19 años. Kepler había estado involucrada en una discusión con su hija adoptiva sobre su relación con Jeremías, quien era un joven afroamericano. En medio de la confrontación familiar, Kepler disparó y mató a Jeremías mientras éste se encontraba en un parque, sin ninguna amenaza directa. El caso causó conmoción, no solo por el asesinato en sí, sino también por el hecho de que Shannon Kepler, como oficial de policía, tenía un acceso privilegiado a armas y entrenamiento en el uso de la fuerza. Fue sentenciada a 25 años de prisión por homicidio en segundo grado, y su caso se convirtió en un símbolo de la corrupción y la falta de control dentro de las fuerzas policiales. Caso número 2. Nicole DeBoom, el caso del narcotráfico en la fuerza. Nicole DeBoom era una oficial de policía en Illinois cuando fue arrestada y condenada por narcotráfico. DeBoom utilizó su posición de autoridad para involucrarse en una operación de tráfico de drogas. Durante meses, facilitó el movimiento de sustancias ilícitas en su patrullero, aprovechando la confianza que su cargo le otorgaba. La trama comenzó a desmoronarse cuando agentes encubiertos comenzaron a seguir los movimientos de DeBoom, quienes la vincularon con un grupo de traficantes de la ciudad. Tras su arresto, las investigaciones revelaron que DeBoom estaba recibiendo sobornos a cambio de proteger la operación. Fue sentenciada a 15 años de prisión por narcotráfico y abuso de autoridad. Caso número 3. Cynthia Hunt, traficante de armas y asesina. Cynthia Hunt, exoficial de policía en la ciudad de Atlanta, fue arrestada por su participación en un operativo de tráfico de armas. Hunt, aprovechando su puesto dentro de la policía, distribuía armas ilegales a diversas organizaciones criminales. Además, estuvo involucrada en el asesinato de un informante, quien intentaba denunciar sus actividades. La policía descubrió que Hunt no solo estaba colaborando con criminales, sino que también utilizaba su entrenamiento para eludir a las autoridades y cubrir sus huellas. Fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio y tráfico de armas. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros de las infiltraciones dentro de las fuerzas del orden. Caso número 4. Melinda Franklin, asesinato y corrupción en la oficina. Melinda Franklin, una oficial de policía en Carolina del Norte, fue acusada de asesinato a sangre fría. Según los informes, Franklin estuvo involucrada en una relación secreta con un miembro de una banda criminal local. A medida que su implicación creció, la pareja comenzó a conspirar para asesinar a un testigo clave en un caso que amenazaba con incriminar a su amante. La investigación descubrió que Franklin había utilizado sus habilidades y contactos dentro de la policía para eliminar a los testigos y destruir pruebas. Finalmente, fue condenada a cadena perpetua por su implicación directa en la muerte de un hombre inocente. Caso número 5. Deborah Rollers, robo de drogas y violencia. Deborah Rollers, una exoficial de policía de Nueva York, estuvo involucrada en una serie de robos de drogas de las mismas evidencias confiscadas por su propia unidad. Durante años, Rollers estaba involucrada en el tráfico de narcóticos, tomando parte de las drogas confiscadas en las operaciones policiales y vendiéndolas en el mercado negro. Lo que realmente escaló el caso fue el descubrimiento de un asesinato vinculado con uno de los narcotraficantes a quienes ella ayudaba. La investigación arrojó que Rollers había sido responsable de organizar el asesinato de un informante que había revelado detalles de su implicación en el robo de drogas. Fue condenada a 40 años de prisión por múltiples cargos, incluido el asesinato. Caso número 6. Mary Therese Olds, la agresión a su compañero de trabajo. Mary Therese Olds, una oficial de policía en Ohio, fue condenada por agredir a su compañero de trabajo durante una disputa en el lugar de trabajo. La pelea escaló cuando Olds atacó a su compañero, un oficial de mayor rango, con una pistola, lo dejando gravemente herido. La investigación reveló que la agresión se debió a una serie de conflictos personales y laborales dentro de la estación de policía. Aunque la víctima sobrevivió,
El daño psicológico y físico fue grave, y Ols fue arrestada y sentenciada a 20 años de prisión por agresión con un arma mortal y abuso de autoridad. Caso número 7. Diana Sowers, implicada en el desvío de fondos públicos. Diana Sowers, oficial de policía en Arizona, fue arrestada por su participación en un escándalo de corrupción, donde desviaba fondos públicos destinados a la compra de equipos y recursos para la policía. Durante años, Sowers alteró los registros de compras y malversó millones de dólares, los cuales utilizaba para su propio beneficio, incluyendo la compra de propiedades y vehículos de lujo. Tras una exhaustiva investigación, se descubrió que Sowers también había recibido sobornos de empresas que querían asegurarse contratos lucrativos con la policía. Fue condenada a 12 años de prisión por malversación y corrupción. Caso número 8. Karen McDonald, la oficial asesina en serie. Karen McDonald, quien trabajaba como policía en Virginia, fue arrestada y condenada por asesinatos en serie. McDonald, quien inicialmente se había ganado la confianza de sus colegas y superiores, resultó ser una asesina fría. Tras una investigación, se descubrió que había cometido al menos 3 asesinatos, todas víctimas que coincidían en que conocían demasiado sobre su vida personal. Aunque intentó cubrir sus huellas utilizando su posición para alterar pruebas y manipular las investigaciones, McDonald fue finalmente detenida y sentenciada a cadena perpetua. Su caso estremeció a la policía y sirvió como un recordatorio de que la peligrosidad no siempre es obvia en las fuerzas del orden. Estos son solo algunos ejemplos de mujeres policías que traicionaron la confianza de la sociedad, demostrando que el abuso de poder y la corrupción no tienen género. Estas historias son un testamento a los oscuros secretos que algunos oficiales esconden, mientras se muestran como figuras de autoridad. Lo más escalofriante es que estos crímenes ocurrieron en instituciones que deben ser modelos de justicia y orden. Aunque estos casos son solo la punta del iceberg, reflejan una realidad preocupante dentro de algunas instituciones policiales. Caso número 11. Sandra Díaz, el robo de pruebas criminales. Sandra Díaz fue arrestada después de ser implicada en el robo de pruebas criminales dentro de la misma estación de policía donde trabajaba. Durante su turno, Díaz tenía acceso a múltiples evidencias de casos de alto perfil, incluyendo drogas y armas confiscadas durante operativos. Sin embargo, comenzó a sustraer parte de esas pruebas para venderlas a organizaciones criminales. Su caída comenzó cuando un sospechoso en uno de los casos se negó a testificar, alegando que sus pruebas habían sido alteradas. La investigación posterior descubrió que Sandra Díaz estaba involucrada en una red de tráfico de armas y drogas que utilizaba pruebas sustraídas para desviar la justicia. Fue condenada a 17 años de prisión. Caso número 12. Nicole Brown, la corrupción en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Nicole Brown fue una oficial dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles, donde se infiltró en una red de corrupción interna. A pesar de su imagen intachable, se descubrió que Brown estaba involucrada en el desvío de recursos destinados a casos de prevención de crimen. Ella redirigió fondos destinados a programas de seguridad pública hacia cuentas bancarias personales a través de sobornos y corrupción con proveedores. Además, Brown utilizó su posición para proteger a delincuentes relacionados con el narcotráfico y otros crímenes violentos. Tras una serie de investigaciones internas y la captura de varios implicados, fue condenada a 15 años de prisión. Caso número 13. Gillian Michaels, manipulación de causas criminales. Gillian Michaels, exoficial de policía en Michigan, fue arrestada tras ser acusada de manipular causas criminales para encubrir crímenes cometidos por conocidos suyos. Michaels alteraba reportes, borraba registros e incluso retiraba cargos en casos donde estaba involucrado un miembro de su círculo cercano. El caso de un asesinato que estaba siendo investigado, en el que se encontró que Michaels había manipulado los registros para proteger al verdadero culpable, destapó la magnitud de su corrupción. Al final, fue condenada a 20 años de prisión por falsificación de pruebas y manipulación de la justicia. Caso número 14. Abigail Montgomery, el caso de asesinato en custodia. Abigail Montgomery, exoficial de policía de Texas, fue arrestada después de un trágico incidente en el que un prisionero bajo custodia de la policía murió durante un interrogatorio. A pesar de las acusaciones de abuso y maltrato, inicialmente se intentó encubrir el incidente como una muerte por causas naturales. Sin embargo, la autopsia y la investigación posterior demostraron que Montgomery había utilizado técnicas de tortura para obtener una confesión. El caso recibió una atención nacional debido a la brutalidad del crimen y la violación de derechos humanos. Después de múltiples apelaciones y un juicio que destacó la corrupción en la policía local, Montgomery fue condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado y abuso de autoridad. Caso número 15. Tamara Williams, la asesina de su compañero de trabajo. Tamara Williams, una policía en Colorado,
fue arrestada tras ser acusada de asesinar a su compañero de trabajo debido a un conflicto personal. La disputa comenzó por problemas de relaciones laborales, lo que escaló hasta convertirse en un enfrentamiento violento. En medio de una discusión, Williams disparó a su compañero de trabajo, quien murió poco después. La investigación reveló que Williams había planeado el asesinato con semanas de antelación, incluso manipulando evidencias para que pareciera un tiroteo accidental. El juicio fue muy mediático debido al hecho de que una oficial de policía era la responsable de un asesinato dentro de la misma institución. Fue condenada a 30 años de prisión. Estas mujeres, que originalmente juraron proteger y servir a la comunidad, se convirtieron en algunas de las figuras más peligrosas dentro de las instituciones policiales. Sus crímenes no solo dejaron huellas profundas en sus víctimas, sino que también socavaron la confianza de la sociedad en la policía y las instituciones encargadas de mantener el orden. Lo que está claro es que el crimen puede provenir de cualquier rincón, y a veces incluso aquellos que son responsables de hacer cumplir la ley, caen en los mismos delitos que deberían haber evitado. Las historias de estas mujeres sirven como un oscuro recordatorio de los peligros que acechan en el interior de las fuerzas del orden. Caso número 16. Heather Scott: la corrupción en la policía y los pagos ilegales. Heather Scott, una exoficial de policía en el estado de Nevada, fue arrestada y condenada por corrupción y recibir sobornos a cambio de proporcionar protección a grupos criminales. Durante años, Scott estuvo involucrada en una red de tráfico de drogas, en la que aceptaba pagos de narcotraficantes a cambio de asegurarse de que las investigaciones sobre sus actividades ilegales no prosperaran. Además, Scott ayudó a encubrir delitos como el tráfico de personas y la distribución de sustancias ilegales. La operación fue desmantelada cuando un informante dentro del departamento de policía reveló las actividades de Scott. Tras una larga investigación, se descubrió que la oficial había facilitado el movimiento de drogas en su patrullero y había advertido a los criminales sobre redadas de la policía. Fue condenada a 25 años de prisión por corrupción y obstrucción a la justicia. Caso número 17. Janelle Harris: asesinato y abuso en el centro de detención. Janelle Harris, exoficial de policía en California, fue acusada de asesinar a un prisionero bajo su custodia y abusar de su posición de autoridad. Harris fue asignada a un centro de detención de alta seguridad, donde se encargaba de la seguridad de los prisioneros. Durante su tiempo en el centro, se descubrió que había estado abusando físicamente de varios prisioneros, y en un caso particularmente alarmante, asesinó a uno de ellos durante un procedimiento rutinario. El prisionero en cuestión había sido detenido por cargos menores y estaba bajo custodia en espera de juicio. Según los informes, Harris utilizó fuerza excesiva durante un forcejeo en el que el prisionero murió. Las pruebas y testimonios de otros oficiales revelaron que Harris había actuado de manera violenta y desproporcionada. Fue condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado y abuso de poder. Caso número 18. Sarah Edwards: el encubrimiento de un asesinato. Sarah Edwards, exoficial de policía en Houston, fue arrestada y sentenciada a prisión por encubrir un asesinato que involucraba a su novio, quien era miembro de una banda criminal. A través de su puesto de autoridad, Edwards ayudó a su pareja a eludir las investigaciones sobre un asesinato en el que él había estado involucrado. No solo escondió pruebas, sino que también manipuló las declaraciones de los testigos y destruyó evidencia clave del caso. El asesinato en cuestión fue un tiroteo en un club nocturno en el que el novio de Edwards, junto con otros miembros de la banda, mataron a un hombre en medio de una disputa. Edwards usó sus conocimientos policiales para desviar la atención de las autoridades y mantener a su novio fuera del radar. Después de una extensa investigación, fue arrestada y condenada a 20 años de prisión por encubrimiento y obstrucción a la justicia. Caso número 19. Angela Price: robo de fondos públicos. Angela Price, una exoficial de policía de Detroit, fue detenida por su participación en un esquema de robo de fondos públicos. Price estaba encargada de manejar las finanzas dentro de su unidad, y durante varios años, desvió dinero destinado para proyectos de seguridad pública. La cifra que se estima que ella robó ronda los $2 millones. Utilizaba su posición para alterar los informes financieros y justificar pagos falsos a empresas ficticias o a empresas que eran de propiedad de familiares cercanos. Cuando la red fue descubierta, las autoridades descubrieron que no solo había robado fondos, sino que también había manipulado contratos y favorecido a empresas que le pagaban sobornos. Fue condenada a 15 años de prisión por fraude, malversación de fondos y abuso de poder. Caso número 20. Rachel Martínez: tráfico de armas en su patrullero. Rachel Martínez, exoficial de policía en Arizona, fue arrestada por su implicación en un esquema de tráfico de armas.
A lo largo de varios años, Martínez utilizó su patrullero como transporte para trasladar armas de fuego ilegales entre diferentes ciudades, entregándolas a grupos criminales a cambio de grandes sumas de dinero. Fue identificada como una pieza clave en una red que abastecía a bandas de narcotraficantes con armamento de alto calibre. Martínez también fue acusada de desviar algunas de las armas confiscadas durante su servicio, para posteriormente venderlas en el mercado negro. Su red de tráfico de armas fue descubierta cuando agentes encubiertos comenzaron a seguir las armas hasta sus destinos. Fue condenada a 35 años de prisión por tráfico de armas, corrupción y conspiración criminal. Caso número 21. Felicia Brooks, la manipulación de evidencia. Felicia Brooks, una oficial de policía en Nueva York, fue arrestada después de que se descubriera que manipulaba evidencia crucial en varios casos de alto perfil. Brooks, que trabajaba en la unidad de investigación criminal, alteró pruebas en múltiples casos para ayudar a liberar a personas cercanas a bandas criminales. Además, estaba involucrada en la destrucción de pruebas físicas que habrían incriminado a varios narcotraficantes. La investigación sobre su conducta ilícita comenzó cuando se descubrió que una de las evidencias clave de un caso de asesinato había sido reemplazada por una falsificación. Tras varios meses de indagaciones, se descubrió que Brooks había estado alterando registros y pruebas en al menos 3 casos importantes. Fue condenada a 20 años de prisión por obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. Caso número 22. Tracy Anderson, el encubrimiento de crímenes violentos. Tracy Anderson, exoficial de policía en Carolina del Sur, fue arrestada por encubrir crímenes violentos cometidos por su exmarido, un conocido criminal de la región. Durante su relación, Anderson ayudó a su exmarido a eludir la justicia tras cometer varios crímenes violentos, incluidos asesinatos y agresiones. Ella utilizó su posición de autoridad para ocultar evidencias y proteger a su pareja. A pesar de que sus actos fueron inicialmente encubiertos, una investigación posterior reveló el alcance de su colaboración con el crimen organizado. Tras ser detenida, Anderson fue condenada a 30 años de prisión por encubrimiento de asesinato, abuso de poder y complicidad en crímenes violentos. Estas mujeres representan el lado oscuro de las fuerzas de seguridad, donde el abuso de poder y la corrupción pueden tomar formas inesperadas. Al igual que sus compañeros hombres, ellas traicionaron la confianza de la sociedad y pagaron el precio por sus crímenes. Su historia resalta que el peligro no siempre se esconde en los rincones más obvios, y a veces el mal se disfraza de la misma autoridad que debería protegernos. Caso número 23. Olivia Wright, la manipulación de pruebas en casos de narcotráfico. Olivia Wright, una oficial de policía en Illinois, fue arrestada por su participación en una operación de manipulación de pruebas en casos de narcotráfico. Wright estaba encargada de supervisar las evidencias, y durante varios años, alteró pruebas clave para proteger a traficantes de drogas a quienes conocía de forma personal. Su modus operandi era hacer desaparecer evidencia de drogas y alterar los informes sobre arrestos y confiscaciones. La operación fue descubierta cuando un informante anónimo denunció que un lote de drogas confiscadas había sido desviado. Posteriormente, las investigaciones revelaron que Wright también estaba involucrada en la alteración de pruebas relacionadas con armas de fuego y dinero obtenido de actividades ilegales. Fue condenada a 25 años de prisión por corrupción, alteración de pruebas y obstrucción de la justicia. Caso número 24. Kimberly Foster, robo de vehículos y protección a bandas criminales. Kimberly Foster, una exoficial de policía en Texas, fue arrestada después de que se descubriera que formaba parte de una red de robo de vehículos. Su rol en esta operación consistía en proporcionar información clave sobre vehículos robados y desactivar sistemas de rastreo para ayudar a las bandas criminales a vender los autos de manera ilegal. Foster, además, protegía a los criminales involucrados en esta red, evitando que fueran arrestados y ayudándoles a burlar la justicia. La investigación que destapó el caso de Foster comenzó cuando varios vehículos robados fueron recuperados, pero las huellas de su implicación comenzaron a aparecer. Después de una exhaustiva investigación, Foster fue arrestada y condenada a 20 años de prisión por robo de vehículos, complicidad en actividades delictivas y abuso de autoridad. Caso número 25. Denise Collins, extorsión y sobornos dentro de la policía. Denise Collins, exoficial de policía de Atlanta, fue detenida por su involucramiento en extorsión y sobornos dentro de su unidad. Collins, a lo largo de su carrera, utilizó su cargo para extorsionar a empresarios locales, amenazándolos con cargos falsos a cambio de grandes sumas de dinero. Ella se encargaba de proteger negocios ilícitos y de ayudar a organizaciones criminales a continuar con sus actividades sin que las autoridades pudieran interrumpirlas. La denuncia contra Collins surgió cuando un pequeño empresario decidió no pagar el soborno que le exigía y, en su lugar, presentó pruebas ante la fiscalía.
Posteriormente, se descubrió que no solo estaba extorsionando a empresarios, sino que también se había involucrado en la protección de bandas de tráfico de drogas. Fue condenada a 30 años de prisión por soborno, extorsión y abuso de poder. Caso número 26. Michelle Armstrong, el caso de abuso infantil dentro del sistema penal. Michelle Armstrong, una exoficial de policía en Carolina del Norte, fue arrestada tras ser acusada de abuso infantil y abuso de autoridad. Armstrong tenía la responsabilidad de vigilar a menores de edad en un centro de detención juvenil, pero se descubrió que había estado involucrada en el abuso físico y psicológico de varios de los jóvenes bajo su custodia. A través de un programa de investigación encubierta, se descubrió que Armstrong no solo había maltratado a varios de los prisioneros juveniles, sino que también había facilitado el acceso a sustancias prohibidas dentro del centro. El abuso de menores fue descubierto cuando uno de los adolescentes bajo su custodia decidió denunciarla y un grupo de defensores de derechos humanos comenzó a investigar. La fiscalía logró reunir suficientes pruebas para acusarla de abuso infantil y violación de derechos humanos. Fue condenada a 25 años de prisión. Caso número 27. Jacqueline Rhodes, corrupción a gran escala en el sistema penitenciario. Jacqueline Rhodes, exoficial de policía en Ohio, fue arrestada por su participación en un esquema de corrupción a gran escala dentro del sistema penitenciario.